¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la unidad 4 del curso de evaluación y formulación de proyectos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy veremos los aspectos más importantes respecto al análisis de riesgos en los proyectos de inversión. Si bien en los temas de formulación y en los temas de evaluación económico y financiera que vimos anteriormente, obtuvimos resultados de viabilidad y conveniencia de una alternativa de inversión. Es importante señalar que todas estas evaluaciones que hemos realizado han sido basadas en estimaciones, en proyecciones y en general en hipótesis respecto al comportamiento de variables críticas, ¿no? Por tanto, están sujetas a un grado de incertidumbre, ¿no? Es decir, que tienen un riesgo asociado, el cual debe ser evaluado metodológicamente. Luego de una evaluación económica y financiera satisfactorias, el análisis de riesgo es un paso esencial para verificar la solidez de un proyecto de inversión. Su objetivo es, por tanto, identificar, medir y mitigar los posibles eventos adversos que puedan afectar la viabilidad del proyecto, y de esta manera aseguramos el éxito en el largo plazo. Entonces, el análisis de riesgo permite evaluar incertidumbres en factores clave como costos, ingresos, tasas de interés, tipo de cambio, condiciones de mercado, etc., etc., ¿no? Entre los principales riesgos se encuentran, por ejemplo, los riesgos de mercado, que implican las fluctuaciones en la demanda, en los precios, el riesgo financiero, por ejemplo, ¿no? Que puede estar relacionado tanto a la capacidad de pago de la deuda como a la disponibilidad de instrumentos financieros, ¿no? El riesgo operativo vinculado a las fallas en los procesos internos, el riesgo regulatorio derivado de cambios en normativas o impuestos, ¿no? Como sea, para estimar el impacto de estos riesgos se utilizan herramientas como el análisis de puntos muertos, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, entre otras herramientas que evalúan cómo varían los resultados del proyecto ante cambios en variables críticas. Del mismo modo está la simulación de Monte Carlo, por ejemplo, que modela múltiples escenarios probabilísticos. Por otra parte, tenemos las estrategias de mitigación, ¿no? Que incluyen diversificación, contratación de seguros, negociación de términos financieros más flexibles, por ejemplo, ¿no? En conclusión, el análisis de riesgos fortalece la toma de decisiones y permite estructurar estrategias para minimizar los impactos negativos. De esta manera vamos a asegurar que el proyecto de inversión no solo sea rentable y financiable, sino también resiliente ante la incertidumbre del entorno. En esta unidad se abordará la evaluación de riesgos en proyectos de inversión, lo cual es fundamental luego de una evaluación económica y financiera satisfactoria. El objetivo es identificar, medir y mitigar los factores de incertidumbre que pueden afectar la viabilidad del proyecto. Entre otros temas, veremos primero una introducción al análisis de riesgos, donde se verá la importancia del análisis de riesgo en la toma de decisiones de inversión, la relación entre la rentabilidad y el riesgo en los proyectos de inversión, ¿no? Un segundo tema, que es más asociado al proceso metodológico para el análisis de riesgos, ¿no? Donde veremos la identificación de los riesgos, en el que se analizarán los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el proyecto, ¿no? Tanto en la etapa preoperativa como en la etapa operativa. Luego se llevará a cabo la valoración de los riesgos. Entonces, aquí en un primer momento veremos una evaluación en términos cualitativos, ¿no? A efectos de determinar, por un lado, la probabilidad del riesgo, que puede ser, en términos cualitativos, alta, media o baja, y por otro lado, el impacto, ¿no? De manera similar puede ser alto, medio o bajo, ¿no? Esta metodología cualitativa nos va a permitir determinar riesgos que tengan alta probabilidad y alto impacto, ¿no? Que serán obviamente los riesgos que requerirán un mayor cuidado, ¿no? Y también probablemente requerirán una estimación más cuantitativa del riesgo. Finalmente también veremos las estrategias de mitigación de los riesgos, ¿no? Que permitirá reducir tanto la probabilidad como el impacto, digamos, que están esperados del riesgo.
Eh, un tercer tema, veremos las metodologías de evaluación de riesgos, donde veremos análisis de puntos muertos, análisis de sensibilidad, donde evaluaremos el impacto de cambios en las variables clave, ¿no? Cómo afectan a los resultados, ¿no? Veremos análisis de escenarios, simulación de Monte Carlo, en el cual analizaremos diferentes escenarios probabilísticos. En esta unidad, los participantes desarrollarán una visión integral de riesgos en proyectos de inversión, asegurando decisiones estratégicas más robustas y sostenibles. A continuación, se presentan algunos ejemplos relacionados al análisis de riesgos en los proyectos de inversión. Por ejemplo, en un proyecto de construcción de un centro comercial, analizaremos luego de confirmar la viabilidad económica y financiera del proyecto riesgos como la probabilidad de retrasos en la construcción, debido, por ejemplo, a problemas con contratistas o demoras en los permisos municipales, ¿no? Además, se evalúa el riesgo de mercado considerando cambios en la demanda de locales comerciales, posibles crisis económicas que produzcan una reducción en el consumo. Para mitigar estos riesgos se establecen cláusulas contractuales, por ejemplo, con los proveedores, ¿no? Y también se diversifican los tipos de negocios dentro del centro comercial, ¿no? Como estrategias de mitigación. Un segundo ejemplo en un proyecto de un lanzamiento de una nueva línea de productos. Por ejemplo, en este caso, una empresa manufacturera decide expandir su portafolio con un nuevo producto. Entonces, a pesar de que es rentable en la evaluación económica y que cuenta con un financiamiento asegurado, hemos identificado riesgos operativos como retrasos en la cadena de suministro o defectos en el producto, ¿no? Entonces, hacemos un análisis de sensibilidad para evaluar los impactos de estos factores, ¿no? ¿Ok? En los resultados de la evaluación. Y también implementaremos contratos con múltiples proveedores para reducir los riesgos de interrupción, por ejemplo, ¿no? Luego, otro proyecto podría ser la inversión en una planta de energía renovable, ¿no? Aquí analizaremos, por ejemplo, el riesgo regulatorio, ya que cambios en las políticas gubernamentales pueden afectar los incentivos fiscales o las tarifas de compra de energía, ¿no? Entonces, para reducir este riesgo, la empresa diversifica su mercado objetivo, desarrolla estrategias de financiamiento con un respaldo legal sólido, por ejemplo. Esos ejemplos muestran cómo el análisis de riesgos van a fortalecer nuestros proyectos, ¿no? Permitiendo anticipar y mitigar amenazas antes de la ejecución de los proyectos. Luego de una evaluación económica y financiera satisfactorias, es fundamental realizar un análisis de riesgos para verificar la solidez del proyecto de inversión. El objetivo, como decíamos, era identificar, medir y mitigar los posibles eventos adversos que puedan afectar la viabilidad del proyecto y nos permite asegurar su éxito en el largo plazo. El análisis de riesgos fortalecerá la toma de decisiones y nos permitirá estructurar estrategias para minimizar impactos negativos, ¿no? Asegurando que el proyecto de inversión no solo sea rentable y financiable, sino resiliente ante la incertidumbre del entorno.